¿Cuánto dinero puede costar comer todo el día en la ciudad más barata de Europa? ¡Qué explosión en la boca! Esta salsa es lo mejor. No, esta salsa es lo mejor del plato. Un desayuno, comida típica y una pizza que tiene ingredientes ilimitados. Pues no busques más porque en el vídeo de hoy te traigo lo que necesitas. Acabo de aterrizar en el país más económico de Europa y lo de hoy va a ser un 24 horas degustando la comida de aquí como si lo haría un turista. Cuando tú viajas, lo primero que haces es ver las reseñas de Google, TripAdvisor y por lo general pues sueles caer en esos sitios en los que tienen más reseñas. Estando aquí en el país más económico de Europa, en Cracovia, en Polonia, quiero ver cuál es el ticket medio que podemos encontrar para desayunar, comer y cenar en estos sitios tan valorados. En muchas ocasiones fiarse de este tipo de plataformas pues ayuda, va muy bien, pero en otras pues a lo mejor te pierdes algún que otro restaurante que seguramente podría ser más eficiente en cuanto a calidad-precio. Esto es lo que quiero comprobar. Ya he hecho el research y voy de camino al primer sitio a degustar un buen desayuno polaco. No sé si voy a tener sitio, por cierto, porque las reseñas dicen que está a tope siempre y es muy pequeñito. Yo estoy caminando con un frío que te pela a primera hora de la mañana para intentar asegurarme un spot. Así que vamos al primer local y a disfrutar de todo el día con los sitios más emblemáticos de aquí de Cracovia. El sitio es muy pequeñito y acogedor, deciros que se llena muchísimo, solo está abierto hasta las 5 de la tarde, son especialistas en desayuno y la peña viene aquí a meterse desayunos, pero como animales. La carta bastante extensa y todos son desayunos. Y también son especialistas en bagels, que tienen un apartado de bagels. Los precios medios oscilan entre una media de 30, unos 8 euros más o menos de precio ahí, ¿no? 8 euretes, a ver las cantidades y dependiendo de las cantidades os diré si es worth it o no es worth it. Voy a preguntar a la chica qué es lo que más se vende y pillo lo que más se vende para que lo veamos. Atención con el tema que acaba de llegar, pero este bandejón ¿qué es? El bagel me encanta, pero la bandeja me deja loco con el salchichón y el pan típico de aquí. Me flipa. No sé cómo estará, pero de look ya para mí es un 10, porque está mega currado. Se ven increíbles, me flipan. Es como un típico plato combinado en el que lleva las dos salchichas, los dos huevos, una cantidad de vegetales aquí abundante y lleva como una crema, como un pesto por arriba. Luego esto de aquí no sé qué es, creo que es un queso ahumado, el panettone y dos salsas, parecen que son como requesón o queso cottage, algo así. Y por otro lado tenemos el bagel loco que va tostadito, lleva un huevete aquí dentro, a ver si lo puedo abrir sin romperlo. Ahí está, wow, un montón de bacon súper crujiente, súper crujiente, queso y parece que lleva también tomate, cebolla, una salsa, por decir una salsa tártara desde aquí. Huele muy bien, huele muy bien, me gusta. Empieza así, no sé cómo va a terminar. Uy, qué bien, voy a empezar por el desayuno. Yo creo que el bagel, aunque te lo comas un poquito frío, no pasa nada. Todo aquí hay que comérselo bien calentito, la típica ensaladilla así fría. Qué bueno. Pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento verde, tomate, cebolla y una salsa por arriba, que es una salsa de pesto. Muy bueno, muy completo. Voy a probar primero la salchicha sin nada, ¿vale? Aquí, como la veis. El nombre de la salchicha es kielbasa y la he probado algo mejor. Está rica, ¿vale? Es una salchicha muy especiada, blanca, bastante compacta, pero la he probado mejor probando la comida callejera aquí en Cracovia, que si no habéis visto el vídeo os lo recomiendo, si no pasaros por el canal, que a lo mejor no lo he subido aún, no lo sé. Ahora voy a meterle mano a esto de aquí, mirad qué troncho, mirad, es como un troncho de queso, está durísimo, huele a ahumado que tira para atrás. Me recuerda muchísimo a la scamorza fumicata. Es un queso que también se usa en la cocina italiana. Está buenísimo, tiene un sabor ahumado súper potente. Y ahora voy a probar la salchichita con un poquito de cebolla. Aquí está, cebollita caramelizada. El huevo este, ahí lo podéis ver, el huevete se ve de escándalo. Te vienen dos huevos. Wow, menudo troncho. Se me va a caer. Ahí está. ¿Esto me cabe todo en la boca? Sí, que te cabe. Lleva cebollino abajo. Y lleva un montón. Mirad la cantidad de cebollino que lleva. Parece que le han hecho una cama de cebollino. Muy bueno también, ¿eh? Muy bueno.
Qué completo este desayuno, ¿eh? Buah. El pan este está calentito y todo. ¡Oh, qué bien! Esto le han puesto aquí alfalfa, como si fuese gratis. Pan trenzadito. Este pan trenzadito, que el nombre me resulta imposible pronunciarlo, Olwarsanek o algo así, ponedlo en Google, pero es una comida también súper típica de aquí, la venden en muchos puestos callejeros y para acompañar el desayuno parece que también es lo típico. Y esta es la textura, como podéis ver ahí, que tiene, que parece, yo creo que es un queso cottage o un queso quark. Voy a probarlo primero sin pan. Parece que lleva cebollino o perejil. Yo diría requesón. Le han metido cosas y lo han estado moviendo durante un buen rato. Lleva ajo, lleva un poquito de cebolla, creo que también. Lleva algo de perejil o cebollino. Voy a probarlo con el pan. No me termina mucho, ¿eh? Voy a probarlo con la salchicha. Un bocado de salchicha. Creo que mejora cuando lo coges con más cosas. Esta textura de este tipo de queso no me termina mucho. Comérmelo así a palo seco no me hace mucha gracia. No me termina de gustar. Y toca aquí algo, que esto no sé lo que es. Parece como un mini cuenquito de... no lo sé. ¿Cómo está esta salsa? Esta salsa es lo mejor. No, esta salsa es lo mejor del plato. Esta salsa es lo mejor del plato. ¡Qué bueno, por favor! ¡Wow! A ver. Esta salsa se la pondría a todo el plato y empezaría a comérmelo todo con esto. Espectacular. Como la salsa del Big Mac, pero con anabolizantes. A ver. Ahí. Mojarlo bien. Madre mía, la salsa está. 10. La salsa es increíble, chicos. Esta salsa es increíble. Increíble la salsa. Se han equivocado. Me han puesto la que me gusta en pequeño y la que no era grande. Se lo voy a decir a las chicas. Espectacular. Está espectacular. Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? Ahora le toca el turno al bagel loco, que también lleva una salsita arriba, por favor. Estoy rezando para que sea la misma de ahí, porque si no voy a coger yo y se la voy a poner. Madre mía, me ha causado un impacto fuerte, ¿eh? A ver el corte que tiene este bagel. Ahí lo podéis ver. Se ve muy bien. ¿Qué es? ¿Carne? Ah, no, es tomate. Tomate, bacon, huevo, lechuga, cebolla, una salsa que ahora os diré de qué es. Creo que ya está. Oye, el bacon tiene una pintaza, ¿eh? El bacon aquí se lo han currado muchísimo y es difícil que saquen un buen bacon por ahí. El bagel tiene un precio de 6 eurazos. Vamos a meterle mano. Queso, también lleva queso. Primer bocado me ha gustado, ¿eh? A ver. La salsa que lleva está muy buena. Muy buena, no sabría deciros qué es. Puede ser que sea una tártara, ¿no? Yo creo que sí, muy parecido a una salsa tártara, muy subida en pepinillo, me gusta. Creo que sin el concepto de la salsa se quedaría algo básico, porque solo lleva el queso, bacon, la lechuga, tomate, cebolla y te soplan 6 euros. No sé los precios aproximados de los bagels por ahí, por España, etcétera, nunca los consumo. Si tengo que comparar precios entre uno u otro, este me gusta mucho, este me gusta un montón. Creo que el desayuno, el pack Movistar, creo que este funciona mejor, ¿eh? Creo que me gusta más, es como muy completo, es muy tocho, son 2 huevazos, 2 salchichas, es muy tocho, por una diferencia de precio de 2 euros. Creo que en relación calidad-precio el otro me gusta más, aunque este está muy bueno, ¿eh? Muy bueno el bacon, buenísimo. Mirad el corte que tiene y deciros, conclusión final, que los últimos bocaditos que me he comido tenían un montón de salsa y estaba súper rico, se queda súper jugoso. Pero creo que si a este bagel le quitas la salsa que lleva, baja muchísimo. El precio de las dos cosas más café son un total de unos 20 euros aproximadamente, 18 euros más o menos. Os leo en comentarios qué os parece. Esto es muy conocido y muy famoso porque no para de venir gente, ya sean turistas o locales. Y me ha gustado mucho, pero
te quedas a reventar con esto. O sea, te quedas a reventar. A mí me falta medio bagel y que terminarme lo que queda de bandejita. Y estoy que voy a petar. Me da miedo cómo vamos a terminar el vídeo de hoy. Nada, seguimos para Vigo. De camino al siguiente spot, deciros varias cosas. La primera, que está al lado del Castillo de Babel, por lo que si venís a hacer la visita, pues lo tienes a mano. La segunda, y es que tiene más de 16.000 reseñas en TripAdvisor. En Google más de lo mismo, o sea, es una cifra muy loca, tiene números muy locos, porque todo el mundo que viene, no sé si por la ubicación o qué, se mete para adentro. También es que es bastante curioso porque tiene una báscula en la entrada para pesarte y luego te vuelves a pesar para ver lo que has comido, porque en teoría las raciones son súper tochas y muy económicas. Tengo ciertas dudas de cara a que sea económico o no, ya que si es un sitio tan turístico, ya sabéis que están un poquito inflados, pero lo mejor es que me dé el paseo hasta allí y probemos el material. Por cierto, no tengo hambre. O sea, el desayuno ese me ha dejado roto. No paro de caminar y estoy que no sé lo que hacer. Atención a lo que os he dicho, ¿eh? La báscula para ver lo que pesas y así luego pues te vuelves a pesar antes de salir. Yo estoy pesando 90 kilos, pero porque voy abrigado hasta las cejas. Me encanta. En este sitio, desde luego, la decoración es la caña, gigante, y ya he visto que sí que hay bastantes turistas. Lo que veo aquí es que la carta, que es bastante tocha, si la otra era grande, esta ya ni te digo, esta ya, aquí te puedes tirar un año leyendo las cosas. Los precios rondan de 20 a 30, llegando hasta los 43, 89 zloty veo yo un plato de aquí. Diría que tiene una media de 8 euros. Y las raciones, por lo que estoy viendo en las mesas alrededor, son bastante grandes. No sé qué es lo que más se vende aquí, le voy a preguntar a la chica que me diga qué es lo que más se vende y pillamos las dos cosas más vendidas o de lo más vendido en este restaurante. No sé ni lo que he pedido, solo sé que me ha llegado este troncho de codillo con un cuchillo clavado. O sea, ¿me explicáis esto qué es? Que pesa 1 kilo y algo, pero qué barbaridad es esta. Yo miro la carta y le he dicho, ¿qué es lo más vendido? Y me dice, esto. Le digo, perfecto. Veo un precio de 10 zloty al lado y digo, sácamelo. Y luego es que son 10 zloty cada 100 gramos, por lo que si el codillo pesa 1 kilo, vas a pagar 100 zloty, que vienen a ser unos 25 euros. 25 euros el troncho este entero, para una persona o para dos. Y algo muy conocido en la cocina polaca es esto de aquí, que esto es un pan relleno de carne y chucrut. El nombre es bigos, el nombre de esta preciosidad, de este cojín de casa de tu abuela, es bigos, y también te viene acompañado con unas mostacitas que creo que es para la carne. Vamos a meterle mano al codillo. Esto lo podré coger así con la mano, ¿no? Y darle ya un bocado. Mirad qué troncho. Es que, ¿esto qué es? Estos son unos salvajes, ¿eh? ¡Uy, qué bueno! Y la piel se ve crujiente a tope. Le voy a dar un bocado. ¡Wow! ¡Qué explosión en la boca! ¡Oh! ¡Qué buena la textura del codillo! ¡Me encanta! A ver si la podéis apreciar. Por fuera es como unos torrenos de Soria y por dentro una carne que se deshace prácticamente a baja temperatura. Está espectacular. Voy a comerla como una persona normal porque el restaurante está lleno, ya me han mirado mal y tampoco quiero que me expulsen de Polonia. Aquí vais a ver lo que es la parte del crujiente, de la cortecita con la carne. Que la carne se deshace, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Ostras, si lleva carnaza, chaval! Mirad si lleva carnaza. Se te va la olla la carne que tiene esto, ¿eh? ¡Guau! Me encanta. Lleva un poquito de grasa también. Y lo que me gusta es que no se queda seco el troncho de cerdo. No se queda para nada seco. Voy a probarlo con un poquito de mostacita. Así. Lo voy a untar aquí bien. Ahí. El crujiente es algo que me encanta, ¿eh? ¡Oh! Y deciros que se queda espectacular porque es una carne muy jugosa y el crujiente lo hace, de verdad que lo hace especial. ¡Qué bueno! Acabo de meter 3 cortes y está igual. El troncho este no baja, no tiene sentido. Está igual, es perfecto. ¡Wow! Si tiene un precio al final de la cuenta de 25 euros, 30 euros, lo vería bien. Si no, tal vez sería un poco subido de precio, ¿eh? Contando en
dónde estamos y todo lo que tienes alrededor a la hora de comer, que hay opciones súper económicas. De hecho, en el canal tengo un vídeo en el que pruebo la comida más económica de aquí. Esta no es la más económica, esta es, digamos, como donde va a caer el turista, que puede que tenga algún plato que otro que esté bien de precio. De momento el codillo, espectacular. Le toca el turno al cojín de tu abuela, directamente. El pan este me da un poco de miedo, porque es chucrut con carne. Y de aquí debajo está como muy mojado, ¿vale? Y pesa como un chiquillo acostado. Aquí, como lo puedes ver, voy a meterle mano, pero me da miedo, ¿eh? Me da miedito esto, ¿eh? A ver, lleva longaniza por lo que veo, bueno, salchicha, carne, chucrut. Bastante duro eso, ¿eh? Con el codillo todo iba bien, no sé por qué he tenido que pillar esto. Lleva aquí el laurel entero. Pero quítame el laurel. A ver cómo lo explico. La típica carne escabechada, a eso me recuerda. Porque lleva un montón de granos de pimienta, lleva un montón de laurel, va muy especiada, con un toque picante, con mucha carne. Y con el chucrut. No soy muy fan del chucrut, no me termina mucho. Y es un sabor bastante peculiar. Déjame probar otra vez. Creo que cuanto más comes, más te gusta. Lleva todo tipo de carne. Pollo seguro. Yo le estaba pillando un poco de odio, pero ahora que estoy comiendo me está gustando. No está mal. Pero claro, luego te tienes que comer el cojín este. Esto para una persona. Para una persona esto me parece un despropósito. O sea, una persona esto te lo comes y quieres morir directamente. Fatigadísimo, porque estos son unos sabores muy intensos. Voy a probar el pan, que es el elemento también importante del bigos. Está crujiente e igual de duro que el cojín de tu abuela. Esto se hace bola. No tiene huevos a terminártelo. Se hace bola esto, ¿eh? Entre los dos, sin duda, me quedo con el codillo, de calle. El codillo está espectacular. Y el bigos, creo que hay que pillarle el rollo. Ha iniciado con un poquito de hate hacia el cojín, pero no está tan mal. No está tan mal. Os digo cuánto sale la broma en este restaurante. Un total de 183 zloty, que vienen a ser 40 pavazos. 40 pavazos por el troncho del codillo, que me lo tengo que llevar porque no puedo más. Y el cojín. ¿Serían para 2 personas esto? Yo diría que incluso para 3. Así que puede ser que te salga una media de 15 euros por persona aproximadamente. Bueno, no está mal. Yo diría que es ticket medio en España, por ejemplo. No es relativamente barato, pero entiendo que es un local pues poco turisteo. Vamos al siguiente, a ver si mejora y nos deja buen sabor de boca. También al siguiente destino, deciros que voy doblado, ¿eh? Voy doblado con el desayuno y el codillo loco. No me puedo ni mover, os lo prometo. Qué cantidad de comida en un momento. Y me apetecía terminar con algo emblemático del canal, una pizza, y no es una pizzería cualquiera, es la pizza con más reseñas de toda la ciudad. Tiene ingredientes ilimitados, como habéis escuchado, ingredientes ilimitados. Os voy a enseñar dónde está. El tiempo de aquí ahora, igual te nieva que te llueve, madre mía, menuda liada. El método de elaboración mola un montón. Cuando entras tienes un apartado de la barra con los ingredientes y entonces hay varios pasos en la que primero le dices, oye, ponme el tomate, luego el queso, luego los ingredientes ilimitados, o puedes elegir una que ya tengan ellos confeccionada. El precio ronda entre 8-10 euros y es una porción para 2 personas con la forma de un barquito pirata. De momento pinta muy bien, ¿eh? Y dicen que la masa está muy bien y los ingredientes son de calidad. Vamos a pedirla. La verdad es que no sé qué pillarla. Tiene una masa de 48 horas de fermentación, clásica o integral. Y el segundo paso es la salsa. Puedes elegir todas estas. Tienen hasta una de ajo, ¿eh? Y un poquito de champiñón y cebolla. And black olives. Y onion, Bueno, le estoy metiendo de todo, menos mal que... Yeah. Thank you. And potato. Patata también le he metido. Me he vuelto detallista. Aquí tenéis la pizzita y es un buen troncho, la verdad. El precio son 39,5 zloty, que vienen a ser 10 euretes. ¿De precio bien? Pues a ver, contando que puedes ponerte los ingredientes que te apetezca, o sea, puedes hacerte un montón así de pizza, no está nada mal. Es un precio, la verdad, que intermedio. Una pizza en una pizzería de España te cuesta entre 9
a 15 aproximadamente, por lo que está bien. Ahora veremos qué tal la calidad. Lo he pillado de ingredientes de bacon ahumado, porque he visto ahí que ponía smoky y digo, me apetece algo ahumadito. Bacon ahumado, champiñones, olivas, cebolla morada, algo de patatita por ser detallista, un poco de pollo, mozzarella y ricota. He dicho, ya que son gratis, le meto aquí como si no hubiese un mañana. Y la masa puedes elegir entre normal o integral, y dice que tiene 48 horas de fermentación. La cocción es un poco ahí porque son los típicos hornos de correa, de cinta, como usan las franquicias, y la cocción no suele ser lo ideal. La masa parece que está hecha de momento. A ver qué tal está. Ok, me lo esperaba peor, ¿eh? A ver. No es de las mejores masas que me he comido, pero es una masa correcta. Mirad este trozo que lleva un poco de patata, a ver cómo se queda. Antes de nada deciros que está a reventar, no para de entrar peña de globo, se peta a tope. Están haciendo pizzas como completos locos, normal que tenga tantas reseñas de la afluencia de gente que hay. De hecho, varios Erasmus que viven aquí, seguidores por Instagram y varios locales que viven aquí me han dicho que es una buena recomendación para comer una pizza como rápida, pero de una calidad aceptable. Mirad ahí la ricota con el pollo. El pollo la verdad que bastante fulero, ¿eh? El pollo, si lo sé, no me lo pillo. Un pollo un poco random. Creo que le falta un poquito de cocción y como se puede apreciar aquí, abajo de la masa, se ha quedado un poquito de pegote de harina, que es un poco desagradable cuando lo tiras a comer. Es como entre harina y masa que se ha quedado un poquito seca. No sé si de tenerla pillando temperatura, reposando fuera, le ha dado demasiado aire y luego al estirarlo se queda con una textura diferente y en la boca se aprecia. Ahí tenéis, la verdad que cuanto más en el centro cojo, más cocción creo que le falta. Creo que la cinta debería ir un pelín más lentito para que tuviera un poquito más de cocción. En sí la dinámica de la pizzería me mola el concepto de elegir la base, la masa, la base, los quesos, luego la proteína, vegetales y al final incluso salsas. Me mola mucho, está guay, te lo haces a tu estilo, a tu rollo y los precios son relativamente económicos. Una media de 10 euros, 9 euros, está bien, está bien. ¿Me lo esperaba más económico? Sí, me lo esperaba más económico, pero no estamos en el vídeo en el que probamos la comida más económica, sino la más conocida, famosa y valorada por los turistas. Y en este caso esta pizzería se lleva el top 1 en cuanto a famoseo y valoraciones se refiere. Poco más que contaros, el día de hoy, ¿con qué me quedo y cuál es mi valoración en relación calidad-precio? Pues tal vez el codillo, en relación calidad-precio, lo veo lo más eficiente, porque el bagel tal vez un pelín subido para cómo es de tamaño, el desayuno también a lo mejor en calidad-precio estaría bien porque sería como para 2 y el codillo también es para 2 realmente. El codillo es muy grande, pesa más de 1 kilo. Entonces yo creo que ganaría el codillo y los 3 sitios me han gustado mucho. Me han parecido sitios, la verdad que bastante acertados, las reseñas creo que aciertan con lo que dicen. No sé qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, perfecto. Si los habéis probado, me dejáis un comentario y si tenéis pensado probarlos, más de lo mismo. Cualquier recomendación es bienvenida y en el siguiente vídeo nos vemos. Y por cierto, hay aquí pizza, espero que hayas entrenado, bribón, no lead, no pizza. Os mando besos y abrazos con sabor a muchas cosas en Polonia. Nos vemos.